Bienvenidos a otro episodio más de Entre Tazas. El día de hoy estamos con una invitada muy especial, con Ana María Costa, nuestra directora adjunta de TOY Expertos Financieros. Bienvenida, Ana María. Hola, muchas gracias por la invitación. Vamos a comenzar con un par de preguntitas y como siempre la plática muy amena para que ustedes puedan aprender de estas anécdotas. Ana María tiene infinidad de anécdotas que le ha tocado y vamos a empezar con la primera. ¿Cómo empezaste en el gremio de los créditos hipotecarios y ya todos los años que tienes? Bueno, pues yo empecé hace unos poquitos años, hace 2005, empecé ayudándole a Enrique a llenar las solicitudes de avalúo. Gracias a Dios tenía mucho trabajo, entonces ya no se daba abasto. Necesitaba manos y empecé ayudándole 3 horas, 3 veces a la semana. Recuerdo perfectamente porque tuve que llevar a nuestra niña a maternal, a nuestra segunda hija, y empecé con las solicitudes de avalúo y luego de ahí ya empecé con los clientes a llenar las solicitudes con los clientes. Obviamente, pues no estaba la tecnología como ahorita, ¿verdad? Eran solicitudes... A mano. No, sí las llenaba en la computadora ya, ¿verdad? Pero no tan editables como ahorita, ¿verdad? Y tenía bien calculado cuánto tiempo me tardaba. Si era casado, bienes mancomunados, bienes separados y solteros. O sea, era 20 minutos y no traía el dato de las referencias. Nos tardábamos más en lo que lo buscaban. Y si era casado, que tenía que poner los datos de la esposa, los hijos, etcétera, eran como 28 minutos. Pero así cronometrado, porque era especialista en el llenado de las solicitudes vía por teléfono. No había Zoom, no había WhatsApp, no había algunas cosas. La llamada y ya te sabías todos los tiempos. Exactamente. Muy bien. ¿Alguna historia inusual que te haya pasado con un cliente que buscaba un crédito hipotecario? Sí, me acuerdo mucho de 2. A ver, el primero. La primera, estábamos en Saltillo, fui a apoyar a una oficina de allá, que era su primer firma y todo, entonces seguimos un acompañamiento pues muy cercano con las oficinas, entonces fuimos y bueno, ya está todo, listo en notaría y nos vemos. Yo revisé la solicitud, pues iba a comprar una persona, ¿verdad? Quien vendía, pues otra persona, ambos en masculino, y eran solteros, ambos estaban así para la cuestión de la notaría, ¿verdad? Entonces se va llevando la firma, todo muy bien, y muy ameno los clientes, en realidad estaban platicando ahí. Hubo algo que se tardó un poquito más la notaría en llevar el proyecto y empiezan a platicar. Oye, no, pues tú cómo, ¿a dónde te vas a ir a vivir? ¿Y a dónde te vas a ir de luna de miel? No, pues es que yo me voy a ir con mi esposa, así como que con su esposa, y yo, ¿están solteros? O sea, le dije a la experta, oye, ¿están solteros? Pues resulta que estaban los dos platicando de cómo estaban entregando anillos por segundas nupcias, entonces, pues ante notaría, es soltero o casado, ¿verdad? Entonces sí. Todavía no se casaban, eran divorciados y bueno, ante el banco hay otros perfiles de personas que tenemos que poner, entonces así como que, bueno, estaba ahí media chistosa la historia, ¿verdad? Esa fue una que, híjole, me llamó la atención, ¿verdad? Que los dos platicando exactamente de lo mismo, comprador y vendedor. Cada uno con su segunda nupcia. Uh-huh. Oye, ¿te ha tocado alguna vez algún cliente que te haya sorprendido por alguna razón? Sí, ha habido muchos clientes que nos han sorprendido. ¿Cuál sería el que más te ha sorprendido? Bueno, sorprendido hacia mi persona fue una clienta que le hemos apoyado en sus proyectos, creo que 3 o 4 veces, que nos puso como padrinos de la casa. Nos invitó luego a cenar a su casa. Al open house. Pues realmente fue una cena decía que tenía varios padrinos, quien es la asesora inmobiliaria, nosotros que lo apoyamos con el crédito y una amiga que la animó porque como que no se animaba a dar ese paso. Entonces éramos poquita gente, y esa fue en su segunda casa y luego tuvimos oportunidad de apoyarla otras 2 ocasiones más. O sea, 3 casas. Sí. Súper. Qué buenos padrinos. Muy sí. bien.
Oye, ¿y algún cliente con una situación financiera peculiar que nunca has podido olvidar? Que tú digas, este estuvo muy curioso, estuvo extraño, en el buen o mal sentido. Hay dos. Una es un cliente que me habían recomendado, otro cliente, ¿verdad? Muchos de los clientes vienen por recomendados, o sea, entonces era una persona que trabajaba en una empresa transnacional, le empecé a ayudar con el crédito, le dijo, ¿sabes qué? Me van a mandar al extranjero 6 meses, lo voy a poner en stand-by y luego lo vemos. Entonces yo, híjole, ¿cómo le hago, verdad? O sea, para que no se enfríe, ¿verdad? Y quiera comprar y todo. Entonces, a través de nuestro CRM le mandaba un mensaje que iba avanzando de etapas y era, bueno, pues te doy estos tips, le dábamos muchos tips, que ahorita ya el CRM está más reducido en eso, le damos los tips ya más uno a uno, ¿verdad? Y entonces había una etapa de un check-up financiero donde le decíamos a los clientes o le damos el tips de que, a ver, ponte a hacer tu presupuesto, analiza cuáles son tus gastos, cuáles son tus ingresos para ver qué nivel de casa quieres. Digo, aquí los mexicanos, el 90% es de una forma y un 10% de otra. El 90% llega, ya de un enganche de 50,000, 100,000 pesos, me tramitas el crédito. Híjole, ¿le alcanza, no le alcanza? ¿Está en buró, no está en buró? Entonces todo un rollo. Y la otra era que los que dicen, tengo este ingreso, tengo este gasto, mis hijos están chiquitos, dentro de 5 años van a empezar prepa o universidad, que es donde hay más gastos, ¿verdad? Y empiezan a hacer su presupuesto y cómo quieren que les queden las mensualidades. La verdad es bien poquita gente así. Entonces, la mayoría viene ya con la casa. Sí, ya con anticipo, ya que ella firme promesa, o sea, ya le di al desarrollo, fui al fin de semana y a mi esposa le encantó. Y ya dimos el enganche, ya lo tarjeteamos, etcétera. ¿Y por qué crees que primero hacen eso? Porque es la emoción. Te gana la emoción, o sea, a mí me puede pasar, ¿verdad? De que, pues te gusta esto y luego vas y lo compras y luego vas a ver cómo lo pagas. O sea, si te gusta un vestido, como mujer vamos y lo compramos y luego vemos, lo tarjeteamos y luego vemos cómo lo pagamos. Digo, no siempre, pero algunas así lo hacemos. Suele suceder, entonces yo creo que la emoción de la casa... Vas a un lugar donde está la casa, la casa muestra, toda bien decoradita, bien padre. Amueblada. Y te dicen ahí la cocina impecable, o sea, una cocina impecable no se usa. Lo digo por experiencia propia, ¿verdad? Siempre se ensucia. Siempre se ensucia, o sea, un plato o algo hay. Y te gana la emoción, entonces por eso se animan, digo. A nosotros, hay que... trabajar esa emoción y en el cómo sí, y hacer un poquito de educación. Entonces este cliente estaba en Inglaterra y compró su primer casa allá, porque allá estuvo 6 meses, 7 meses y compró una allá. No recuerdo bien si en esa ocasión o una anterior que había vivido en el extranjero, pero luego me dice, ¿me mandas el cheque financiero? Y yo me quedé... Cuando se lo mandé, casi creo porque es en automático, ¿verdad? Entonces sí me causó, regresó y lo apoyé. Y otra cosa era que me iba a comparar, porque ya había tenido la experiencia con un broker. O sea, aquí en México a lo mejor tiene 20 años la figura de broker, o sea, es una figura nueva, que en otros países como Canadá e Inglaterra tienen el 95% de las operaciones se llevan ahí y su sistema legal les permite a los brokers hacerlo hasta la firma. Aquí todavía hay muchas cosas que tenemos que acudir a notaría y todo. Entonces él ya tenía la experiencia de qué había hecho en el extranjero. Con el otro broker. Con el otro broker. Entonces a mí como que la varita estaba media alta, ¿verdad? Y claro que gracias a Dios lo firmamos, quedó contento. Dice, pues la verdad estuvo bien la atención, no le tengo que pedir a nada el extranjero. Entonces, pues fue un logro y una satisfacción, ¿verdad? Pero era un cliente muy metódico. En los números. Sí, en los números. Era financiero. ¿En qué se fijan más cuando son muy metódicos? Se fijan en los accesorios del crédito, no tanto en la tasa, sino en los accesorios. Por ejemplo, hay bancos que tienen cuota de administración y esa cuota de administración es en pesos. Entonces, no es lo mismo un crédito de 1 millón de pesos, si te cobran 500, a un crédito de 5 millones de pesos y te cobran 500. Entonces, baja el CAT. Entonces, también hay bancos que, otro accesorio para los créditos, o sea, los que no saben o no han tramitado créditos,
El crédito, tu mensualidad está por el capital, lo que se va al capital, lo que se va al interés, y luego los accesorios son los seguros de daño, de desempleo, de vida, y hay unos que son gratis, otros que no, y la cuota de administración. Entonces, todos esos forman la mensualidad. Tú ves una tasa ¿qué ahorita? El 9%, vamos a decir que es una tasa increíblemente atractiva ahorita. O en pandemia veías las 7.75, las 8.15, pero luego los accesorios se subían y era un CAT del 10, del 11, entonces muy poca gente se fija en estos detalles, pero no necesitan saberlo, porque si recurres a un experto hipotecario, te lo va a explicar y te va a decir cuál es la mejor fórmula para ti, o sea, de acuerdo a tu perfil. Puede haber una tasa más barata, pero a lo mejor tú no vas a ser el cliente idóneo para esa tasa, pero puede haber una tasa adaptable. Ahora también yo le decía mucho a los clientes, ¿qué etapa de tu vida estás viviendo? Porque a lo mejor tú dices, pues tengo mis niños, estoy recién casado, todavía no tengo familia, puedes disponer de una mensualidad más alta. Tengo ya en secundaria y vamos a empezar las carreras, híjole, pues tu mensualidad más bajita, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué es lo que quieres? ¿Cuáles son sus necesidades? Porque nosotros les asesoramos no nada más la tasa y aquí está el producto, porque pues aquí vayan con cualquier broker o vayan con cualquier persona ejecutiva, que los puede asesorar también muy bien, ¿verdad? Pero una de nuestras características es el traje a la medida, no en cuanto al producto, sino a las necesidades que tiene el cliente. Sí, porque es bien distinto lo que te pueden llegar a prestar a lo que en realidad puedes pagar con el estilo de vida que quieres mantener. Exactamente. Y la otra es también, por ejemplo, yo mis tarjetas, nómina está en Banco A, para no espolear aquí nada, ¿verdad? Para no dar promoción. No dar promoción. Y vas al Banco A, pero de acuerdo a tus necesidades, a lo mejor el Banco B, pues te puede convenir más, ¿verdad? O puede tener una promoción o la forma en que capitaliza puede salir más rápido. Hay bancos que en lugar de contratas a 20 años y sales a 17 años, 18, y hay otros que es lo mismo, hay otros que baja la mensualidad porque bajó el seguro, hay otros que las mantienen. Entonces, de acuerdo a esto, es el análisis, ¿verdad? Y tampoco te queremos agobiar con 8 o 9 corridas. Te damos 3, ¿verdad? Sí, si eres financiero y si no, nomás una, ¿verdad? El top 3. El top 3. Y también me pasó un cliente que dice, no, pues, ¿cómo estás en buró de crédito? No, muy bien. Dices, pues ya la hicimos, ¿verdad? Digo, no saben si sepan lo que es un buró de crédito. Todo mundo si tenemos una tarjeta de crédito, si tenemos una tarjeta departamental, si hemos solicitado un crédito de un carro o de una casa o Telcel, personal de nómina. Personal, exactamente, o ahí en Financiera Patito, que necesitamos un préstamo, aparecemos en el buró. Y eso no es malo. Lo que te va a decir si te prestan o no es tu historial, cómo pagas, cuántas tarjetas o cuántas cuentas tienes, cuáles son los saldos, cómo lo has utilizado. Porcentajes de uso. Exactamente. Me acuerdo también este cliente me dice, no, pues estoy muy bien, tengo 10 tarjetas. Y yo dije, en la maíz, 10 tarjetas, o sea, para pagar y administrar, pues una se te va a pelar, o sea. Sí. Y yo, ok, no, es que soy muy buen pagador, todo el mundo me quiere dar tarjetas. Bueno, entra a www, buró de crédito, reporte especial, bla, 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 bla. Baja tu reporte gratis. Sí, baja tu reporte gratis y sorpresa, no le alcanza. O sea, tenía una capacidad de pago así. Es que, ¿cómo? Si yo gano X cantidad. O sea, ganaba súper bien, pero debía súper bien también. Entonces, híjole, ¿cómo lo haces entender, verdad? O sea, a lo mejor sí está, por ejemplo, a lo mejor Liverpool, tierras departamentales, ¿verdad? Entonces, pues vas sacando, pero tienes muy alto tu pago mensual, entonces eso te va a restar capacidad. Entonces, esa es la parte de la asesoría que damos para ver, ok, quiero comprar la casa ya, o la quiero comprar dentro de 8 meses que van a ser el bebé, me acabo de enterar que vamos a ser papás. Entonces, ahí empieza
la trayectoria, el caminito para lograr tu sueño, porque no nomás es una casa, es un hogar donde vas a construir el legado para tus hijos. Y tu patrimonio también, ¿verdad? Bueno, eso también, el promedio o sea, los mexicanos, ¿cuántas casas compramos? Una, a veces hasta dos, y se acabó. No es como que un producto que, un pantalón ahorita, el otro el año que entra. Entonces, para que te referencien o para que tengas más recomendados, pues te van a recomendar a esa persona, pero va a ser tu cliente una vez en tu vida y luego busca otro y busca otro. Entonces, pues en cuanto al servicio, te vas haciendo de clientes, de estar cerquitas de inmobiliarias, de desarrollos, etcétera, porque no es un producto que a cada rato compres. Sí. O sea, tú no te levantas hoy, ya me desperté y voy a comprar una casa. Ahorita voy al sur a comprar una casa, o voy al norte de la ciudad a comprar una casa. Claro que no. Y menos un crédito. No, pues no, ¿verdad? Y si venimos de familias que nunca han sacado crédito y te dice el papá y la abuelita, ¿cómo te vas a endeudar? 20 años y si te mueres. O sea, yo amé la pandemia porque iban a la notaría las personas que tenían que ir. O sea, me han tocado créditos que estaba los recién casados que iban a comprar, los papás de él, los papás suegros de ella, el tío que le sabía disque al negocio, o sea, y todos opinando en notaría. Tú dices, hijos, pero bueno, ahorita ya volvimos, pueden ser bien recibidos todos, entonces es bien importante, pues ya llevar las cosas bien amarraditas con los clientes, ¿verdad? ¿Con cuánto ha sido como el número de más personas que has estado en una firma, en una notaría? Incluyendo al notario hoy. Como 10 o 12. Ya era una fiesta. Pues más o menos, no llevamos vino. Bueno, me acuerdo también de una que atendíamos a un desarrollo y firmamos en una notaría en el centro de Monterrey y el desarrollador hasta vinito porque era la primera y copas esas y había como 6 gentes de la firma más del desarrollo y todo eran como 10, 12. Sí hizo así como que algo muy nice para los clientes. Oye, ¿cuál crees que sea el mito más grande en México respecto a un crédito hipotecario? El mito más grande en México, yo creo que debe ser pues la ignorancia, el temor, o sea, yo creo que han pasado crisis de que te suben las tasas de interés en los 80 y tantos, que estuvo al 100% y mucha gente pues perdió porque eran tasas variables, porque eran tasas que si tú tenías una tasa del 20 se te fue hasta el 80. Entonces yo creo que es un mito eso, la experiencia o la inexperiencia financiera que podamos tener, porque nos educan en muchas cosas, pero realmente a lo mejor los financieros que estudian una carrera financiera traen ese speech. No educamos a hijos que tengan su presupuesto, que tú le des su dinero mensual y que ellos se administren, o sea, muy poco. Yo creo que ahorita empiezan un poquito más con las redes sociales y cursitos y ahora contratan instructor de muchas cosas, entonces puede haber una mayor educación, pero creo el desconocimiento, creo que puede ser un mito y un miedo para hacerlo, ¿verdad? Sí, de hecho, poniendo un poco en contexto, la tasa variable sería como lo equivalente a que ahorita con todo lo que está pasando con los aranceles de Donald Trump, de repente el pago de tu hipoteca, en vez de que pagaras 10,000 pesos, el siguiente mes te sube a 15,000 de la nada, ¿no? Y eso, oye, ¿qué pasó? Y pues si la tasa de referencia se movió o la inflación subió, te afecta. Pero hoy en día, pues te da seguridad saber cuánto vas a pagar de un inicio a un fin, ¿no? Claro. Y por ejemplo, cuando había el el 24, que había elecciones, firmo, no firmo, me espero, quién gana, quién... Yo le decía, pues fírmate, ahorita ya te dan la tasa, X tasa por 20 años. Si aumenta, ya ganaste. O sea, ya la tienes, no te la suben, no, tu mensualidad va a quedar igual. Y si baja, pues te cambias de hipoteca, bien sencillo, o sea, no hay problema. Pero esa falta de desconocimiento era el que decía, no, pues me voy a esperar. Ahorita también, y a mí me da mucha tristeza porque me ha tocado personas cercanas, o sea, o clientes que se acercan, y es que tengo el crédito Infonavit, ¿verdad? El crédito Infonavit, bueno, pues es con recursos de gobierno y todo, y sacaron a lo mejor porque tenían mal historial o algo su crédito puramente Infonavit, y lo sacaron, antes había una modalidad de veces salario mínimo.
Bueno, entonces, hoy 31 de diciembre debo 10 veces salario mínimo, que eran, no sé, ponle 100,000 pesos. Ajá. Tilín, tilín, las 12 campanadas. Y a partir del 1 de enero debías 103,000 pesos, porque subió el salario mínimo y tu mensualidad subía allá, o sea, conforme iba aumentando el salario mínimo. Entonces aquí, pues, qué padre que aumente el salario mínimo, porque lo teníamos muy bajo. En el sexenio pasado aumentó N veces, no sé cuántas veces el salario mínimo. Entonces, había gente que me decía, tengo 5 años pagando mi casa y ahorita debo más que lo que pedí. Pues sí, lo tenías en veces salario mínimo. Entonces, si tú tienes únicamente crédito Infonavit, fíjate cómo está. Si dice veces salario mínimo, busca un experto hipotecario TOI para que te ayude a cuidar tu patrimonio. A cambiarlo Sí, bancariamente a pesos. bancariamente, para que se congele tu monto. Sí, y ahora... Que ya no existe este producto en el Infonavit. O sea, ahorita si vas a estar, no tengan miedo, ya no existe. Pero todavía hay gente que sí lo tiene. Sí, sí, y de hecho festejaban, incluso hasta subió el salario mínimo, pero pues también la deuda ahí subía en esos casos. Sí. Y era gente que, vaya, sí tenía cierto conocimiento financiero y eso, pero a veces se nos da, ahora sí como dicen, en casa del herrero cuchara de palo, ¿verdad? Entonces podían estar a lo mejor en sus empleos, en algo financiero, pero esta parte es, por ejemplo, ahorita también las Afores. ¿Quién tanto revisamos nuestra Afore? ¿Cuánto está dando? Si me tengo que cambiar ahorita, no lo hacemos, o sea, no lo hacemos. Y yo creo que pasa algo igual con los créditos hipotecarios. Sí, son de esas cosas que hasta que te toca te vas enterando o ya muy tarde o muy temprano o justo a tiempo, pero muchas de esas cosas que pues no te enseñan literal en ningún lugar hasta que te toca pues tramitarlo, ¿no? Llámese Afore, crédito. Claro, igual, y, por ejemplo, si vas a comprar un carro y de repente pues empiezas a ver carros de la misma marca que andas buscando, y toda la vida había carros, pero como que te empieza a llegar y quieres comprar, no sé, si estás en la época de los bebés, una carriola, y luego de repente empiezas a ver carriolas por donde quiera. Entonces así es, quieres comprar una casa y te empiezan a ver detallitos de la compra de la casa. Excelente. Oye, ¿recuerdas alguna vez que un cliente cambió totalmente su enfoque gracias a un consejo que le diste? Puede ser financiero o no financiero. Ay. Me acuerdo ahorita de una situación de una clienta, que era una cliente que quería comprar su casa y estaba pensionada, y me decía, ay, me la recomendaron, pues no sé si comprarlo, o sea, quiero invertir en una casa, ahorita ya mis hijos ya están todos fuera del hogar y pues tengo la posibilidad, y yo pues anímese, o sea, pues si ya tiene una pensión, no le van a quitar la pensión, ¿verdad? Ya tiene algo más seguro que los que estamos trabajando, ¿verdad? Entonces me dijo, ok, pero tiene que venir el chicle. Y yo, ¿quién es el chicle, verdad? Ah, pues era el esposo, ¿verdad? Y yo, bueno, ¿cómo están casados? Bienes mancomunados. Digo, no, pues sí tiene que estar el chicle, ¿verdad? O sea, ya le explicas todo. No, pues entonces quiero otro desayuno, porque ella me invitaba a desayunar. Otro desayuno, o yo le invitaba a ella a desayunar. Nos veíamos siempre en desayunos y en el Palax, ¿verdad? Porque pues ya era una señora grande, ¿verdad? Bueno, quiero ahora que ya le expliqué todo. A ella, bueno, a su esposa. No sé. ¿Y cómo están en buró? No, muy bien. Sí, no debemos y esto. Ok, anteriormente los bancos, cuando estabas casado bienes mancomunados, corrían el buró de ambos. Ahorita existe ya algunas instituciones que no lo corren. Que nada más el que está comprobando ingresos, sí entran en el proceso legal, o sea, ante notaría, pero para la comprobación de ingresos no. Pues corren el buró. Y el esposo tenía mucha deuda. Entonces, ¿cómo le haces de psicóloga para que no haya malentendidos ni divorcios a esa edad por una casa que quieren comprar? Pero luego tenían mal historial en una hipoteca que había pedido el esposo en una institución y nunca supo la esposa, porque le había pedido para el crédito de su hermana, o sea, okay, le prestó con su nombre, ok, eso sí sabía la esposa, pero no sabía que había dejado de pagar la hermana. Entonces el que estaba en el buró mal era el esposo. No la hermana. No la hermana, y ella tenía su pensión ahí, pues no pudimos. O sea, así como que sí hubo una molestia,
pero el señor tenía otra segunda hipoteca. Y tampoco se veía la esposa, entonces así como que, ¿qué haces, verdad? De su casa chica. Pues no sé, yo ya no me metí en detalles. Más vale no saber en algunas ocasiones. Y bueno, pues ya, ¿cómo le hacemos? Gracias a Dios, a mí no me correspondía dar esa noticia, ¿verdad? Pudimos en otra institución, sí, que sí se lo autorizaran, ¿verdad? Y ya, bueno, ya ellos se pusieran de acuerdo, ¿verdad? Que se arreglaran. Sí, ahí le cambió el enfoque a la señora de poder hacer algo que ella quería, pero tenía miedo, o sea, porque decía, bueno, yo ya trabajé 40 años, creo que era maestra, y pues quiero hacer algo yo, ¿verdad? O sea, entonces dándole esa seguridad y alentándola, ¿verdad? Creo que lo logró. Súper. Sí, digo, sí firmamos la casa y todo, ¿verdad? Entonces sí lo logró. Qué bueno. Oye, ¿y qué opinas de eso que presten su nombre? Ay, no, por favor. No, es mi mamá, es mi papá, pues sí, pero si hay o sea, eres tú, o sea, el que te van a estar checando, el que le van a venir a cobrar, el que va a estar bien o mal en el buró, eres tú. Sí, es bien difícil, a veces sí, literal, o sea, por ejemplo, si te lo pide un hijo, préstame porque no me alcanza, también me pasó eso, o sea, que un hijo no tenía, bueno, un chavo no tenía tanta forma de comprobar ingresos, porque era, pues, diferente tenía mucho efectivo y no lo metía todo a las cuentas y todo, entonces entró el papá, pero estaba el papá casado bienes mancomunados, entonces también firma la mamá. Y obviamente tenía más hermanos, entonces dice él, ay, pues, ¿qué pasa si a mis papás se mueren? O sea, mis hermanos saben que yo estoy pagando la casa, pero luego puede haber detalles con esposas, esposos, y pues está a nombre de los papás, puede entrar a la herencia, pero él la pagó y llevaba 8 años pagándolo, o 10, o 19, o sea, sí es una situación así como que tú dices, ¿para qué ponemos granitos? Mejor me la ahorro. Mejor me la ahorro, sí, entonces yo le recomendaría que no, si a alguien no le alcanza y todo, bueno, pues ver con cuál es al que menos le pudiera afectar, porque a veces también hermanos, ¿verdad? Hay otro producto que ahorita ya son amigos, o sea, sí, puedes ya comprar una casa entre amigos, antes no se podía, ahora ya, ¿verdad? Pero sí establecer muy fácil, porque se enojó y ya no paga, entonces luego el otro que ya pagó va a perder lo que lleva. Sí, es una situación así como que para analizarla, ¿verdad? Digo, ha habido casos exitosos también, ¿verdad? Gente, por ejemplo, que mandaba a los hijos foráneos a estudiar a una ciudad y entre 2 compadres compraban el departamento y pues lo pagaban y no hubo tema, ¿verdad? Entonces, pues a veces usabas el crédito, ¿verdad? Entonces, ahora sí, como dice el dicho, yo soy de dichos de la abuela, cada quien platica como le va en la feria. Sí, yo tengo una anécdota, digo muy corta, un profe de la universidad del marco legal que nos estaba enseñando así conceptos y teoría, cuando nos estaba enseñando qué era un aval, puso en el pizarrón, aval igual a tonto, el que es aval es un tonto. Precisamente por eso digo, al final de cuentas, pues a veces vas a tener que estar tú como aval ante un procedimiento financiero, pero sí que seas muy cuidadoso a quién le firmas como aval y a quién no. Digo, incluso en rentas de casa se usa que entre alguien como aval, pero a final de cuentas tú también estás entrando al quite si a la persona que estás avalando no paga, ¿verdad? Y te puedes meter tú también en una bronca. Sí, simplemente, o sea, estás como aval y no es que deje de pagar. Tuvo una enfermedad por X o Y, no entró el seguro, pues el aval va a pagar. O sea, y es algo que pues tu hijo, tu hermano, algo nunca hubiera querido hacerte, o incapacidad permanente, o sea, y por algo no entra el seguro, pues ahí hay un tema, ¿verdad? Sí. Muy bien. Ahora, ¿recuerdas alguna vez algún cliente que sabías? Bueno, ahí va otra vez. ¿Alguna vez un cliente te pidió algo que sabías que no era financieramente viable, pero no sabías cómo decírselo sin que se sintiera mal?
Sí. Hay veces que, otro ha dicho la abuela, ¿verdad? Quieren más grande la ventana que la casa. Entonces, pues no nos alcanza. O sea, a nosotros nos pasó, tú dices, pues me gustaría tener el terreno, comprar un terreno allá. Pues no, o sea, sube el cero y no contiene, ¿verdad? Entonces, pues mejor sitúate, ¿verdad? No te va a alcanzar el préstamo, no, es que sí, y, o sea, a lo mejor el préstamo le pudiera alcanzar, pero iba a estar endeudado porque a veces los bancos te dejan endeudar hasta un 50% solamente una o dos instituciones. Entonces, es demasiado. Con la edad de los hijos que tenían una universidad, que quieren todo, o sea, que pues simplemente a veces para el camión son más vueltas, son cenitas, empieza, o sea, está muy apretado, ¿verdad? Y yo, o sea, no le prestó ese banco, no, que el otro banco que sí me puede prestar, no. Luego le prestaron, no es que me prestaron tanto, o sea, casi el doble yo. O sea, híjole, nomás porque fui muy prudente de hablar, o sea, al otro banco estaba algo ahí extraño, no le, Sí, o sea, no le daba el número. 2 más 2 son 4 aquí en China, o sea, no le daba para ese monto de crédito y en lugar de ayudarlo lo podías dañar, perjudicar, porque dicen también, ahí los dichos, que cuando hay falta de dinero, o sea, malos presupuestos y todo, el amor se va por la ventana. Entonces, hay problemas, o sea, empieza a haber problemas económicos, empieza a haber también problemas familiares. Sí, sí pasa que las finanzas suelen ser como un factor muy importante. Sí, entonces, volvemos a lo mismo, o sea, no es... nosotros ganamos en base a la comisión, pero no los asesoramos en base a eso, los asesoramos por un proyecto de vida, los asesoramos para cambiar la forma en que los mexicanos viven el proceso hipotecario. Muy bien. ¿Y qué es lo más random que te ha tocado en una notaría? Lo más random, pues que no se firme. Por ejemplo, ¿por qué no se firmó? Uno que te acuerdes. Uno que me acuerde. Es lo peor, ¿no? Que se te caiga en notaría. Ah, sí, y se te cae. Hay veces que por errores o por gente metiche que llevan a la notaría. Por eso, o sea, ¿quién va a firmar? Que sean los que vayan. Y no porque no queramos, o sea, no que no los asesoren, sino a veces hablas tú con una seguridad y no lo saben. Entonces les metan miedo a la gente y todo, y no se hace, ¿verdad? Digo, lo entiendo perfectamente. En una notaría, el cliente que vendía la casa era una persona adulta, mayor, ¿verdad? Entonces decía, pues sí te firmo la escritura, pero dame mi dinero. Entonces el dicho, ¿quién puso primero, la gallina o los huevos? Nosotros necesitamos que firmen las escrituras para que mande el banco y pueda pagar. Entonces, no firmaba porque no le iban a pagar. Y el banco, pues sin que no le manden, no va a fondear el dinero. Exactamente. Entonces, o sea, aquí se solucionaba con un cheque de caja, se tardaba más la firma, 1 o 2 días, que habían dicho que no. Obviamente, mira, aquí está donde dice, este documento dice que el banco va a tomar el dinero de esta cuenta, que es el comprador, y lo va a depositar a su cuenta. Tarda de 24 a 48 horas. Pues quiero que me lo firme un ejecutivo del banco. Entonces, pues ahí viene el ejecutivo del banco a firmar. Y era un jueves. Pues le habíamos citado la firma 12, nos dieron las 2, 3 de la tarde. El viernes exactamente a las 24 horas está el señor. Estoy en la sucursal no sé qué y no me ha caído mi dinero. O sea, la hora de la comida. No me voy a mover de la sucursal hasta que me caiga mi dinero. Y pues empieza a hablar, ¿verdad? ¿Qué pasa con la transferencia? Que a lo mejor, ahorita ya están más rápidas, ¿verdad? O sea, hay bancos que en 20 minutos te depositan. Y sí, le llegó el depósito como a las 3:30, 4. Y ya se fue. Ya se fue, ¿verdad? Pero, o sea, tú traes la presión y pues te hablan y aunque estés comiendo, en esos casos contestas y todo, ¿verdad? O sea, porque si lo entiendes, o sea, era el patrimonio de toda su vida que estaba vendiendo y pues ¿dónde está la lana, verdad? Sí, pues hay cierta desconfianza también. Claro, y ahí es la seguridad que les damos, ¿verdad? Y otra fue con un desarrollo, una notaría no quiso firmar por la estrategia que traía el desarrollo y entonces
cambiamos de notaría y ya estábamos en todo el proceso. Digo, obviamente son notarías autorizadas por los bancos, ¿verdad? No hay tema con las notarías ni nada. Están en el padrón de cada uno de los bancos. Por ese lado, siéntanse tranquilos, ¿verdad? O sea, es un acompañamiento también en toda la cuestión legal del inmueble, le decimos. A veces es mejor porque pues hay unos pasos que el banco revisa, ¿verdad? Y había que pagar una parte de los impuestos por parte de la constructora o hacer un avalúo referenciado para sacar los impuestos, y por 2,000 pesos no quería pagar la constructora más, que lo pagara porque era crédito, que lo pagara el cliente no quería. Entonces pues ahí estábamos, o sea, así como que el cliente dijo, yo no los pago, y pues yo no los pago, y los del desarrollo no acuden. Entonces va la asesora de ventas que pues no puede tomar la decisión si lo pago o no lo pago. O sea, de plano estuvimos como 1:30 porque el cliente machado que no pagaba los 2,000 pesos, ¿verdad? Ya dijeron, pues si no firmamos ahorita la tenemos que reprogramar, se te va a vencer, porque aparte se vencía, no me acuerdo si es LG o crédito. Y digo, al final la asesora puso la mitad, el cliente una cuarta parte y el desarrollo otra. Sí. Pero entonces ahí son momentos de que si tú haces todo bien y todo, pues puedes prevenirlos, ¿verdad? Sí. Y a uno se te van a ir de la mano también, ¿verdad? Sí, los que ya de plano no están en control. Que te dicen, no, sí, va a pagar el impuesto, y a la mera hora, ay, no lo pago, ¿verdad? Sí pasa mucho, y también ahorita como comentabas, que es de ponerse de acuerdo también con la parte que vende. Porque al final, si el que vende ya no quiere vender, pues se te va a caer la operación. Digo, claro, el del crédito del cliente tendrá que buscar otra casa, pero por lo menos ese proceso avanzado que ya se tenía, pues se va a caer. Sí, y digo, aquí en México se paga impuestos el que vende y paga impuestos el que compra también. Y cuando naces, cuando te mueres. Ahora sí que en cualquier momento. Así es. ¿Cuál ha sido el caso más difícil de tu carrera en cuanto a un crédito hipotecario que se haya complicado por alguna razón? ¿Y cómo se resolvió? Híjole, cuando no... Dicen los clientes, sí tengo o sea, muchos empresarios malamente o buenamente o por estrategia fiscal o algo, no tienen sus ingresos de una forma comprobables a como los quiere el banco, ¿verdad? Entonces, pues sí hay ingresos, o sea, tú ves 1,000,000 de pesos depositados, dices, ya lo hiciste, ¿verdad? Pero ese millón le consideran 100,000 pesos, y no es por el giro, sino por los conceptos que manejan y todo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde patinamos un poquito, ¿verdad? Y bueno, o búscale o asesórale o que haga un historial por 1 año para que pueda el banco, o sea, ver la forma, ¿verdad? O regularízate, o sea, no se puede tener lo mejor de todo, ¿verdad? Entonces, de los dos mundos. De los dos mundos, entonces, pues, hay que hacer una estrategia, ¿verdad? Dependiendo del caso. Sí, es más sencillo cuando agarras cierto tiempo para prepararte para la cuestión banco, que tú puedas como cliente, en el caso, pues que se da más de los que tienen negocios y comprueban de forma independiente o que comprueban de forma moral, pues esa asesoría de, oye, si a estos conceptos que recibes como pago de un cliente le puedes cambiar el concepto de pago, pues nos puede beneficiar más para el crédito, ¿no? O esto que recibes en efectivo de tus clientes, que los puedas estar depositando en una cuenta de banco para hacerlos comprobables, también funciona. Claro, sí, porque luego dicen, préstamo, pues no, el préstamo es un préstamo, aunque no sea eso, pues no te lo consideran como ingreso. Sí, o en el caso de asalariados que reciben vales de despensa. Oye, eso también es dinero que gano, pues ya tiene un fin, ¿no? Que es la despensa, entonces a lo mejor el banco puede que no te lo tome como un ingreso. Sí, y empiezas ahí a ver, pues, cuánto tiempo lo reciben, si la periodicidad, los bonos, comisiones, tenemos que ver qué periodicidad, porque pues no es, lo recibí hace 3 meses y hace 1 año no recibía nada. Bueno, lo vas a seguir recibiendo, no, porque saber si va a formar parte de tu ingreso o no para la mensualidad que te estás comprometiendo. Excelente.
Si pudieras dar un solo consejo a alguien que está buscando un crédito hipotecario por primera vez, ¿qué le dirías? Busque un experto hipotecario tú ahí. Así de simple. Así de simple. Ten la confianza que se te puede asesorar y te pueden acompañar todo el proceso, ¿verdad? Digo, qué padre si pudieras ahorrar y comprar tu casa, pero a lo mejor van a pasar 20 años y la casa que querías ya por la plusvalía no va a poder. Las tasas de interés yo creo que a veces le pueden ganar a la plusvalía. Más bien, la plusvalía le gana a las tasas de interés, ¿verdad? Entonces, aunque pagues intereses, es mejor comprar, ¿verdad? Digo, porque sí hay un conflicto ahí a veces de que, pues, me espero, ¿verdad? Y digo, depende también a veces las plazas, pero pues plazas como Monterrey, que es donde vivo, pues sí, la plusvalía va creciendo mucho, ¿verdad? Entonces, no tengan miedo, tengan fe. Excelente. ¿Cuál crees que es el error más común que alguien comete al tramitar un crédito hipotecario? No ser totalmente honesto para poderte asesorar. Porque empiezas a hacer una serie de preguntas para conocer al cliente, para ver qué es lo mejor que le puedes asesorar, ¿verdad? Y entonces te van, ahora sí como que a cuenta chile. No, pues tengo una tarjeta. Ah, pero tengo una departamental que debo 100,000 pesos. Digo, etcétera, ¿verdad? Y van saliendo otra. Entonces lo que tú ya estabas viendo, ¿verdad? O perfilando, vámonos por este banco, lo ingresas a un banco y resulta, es que ¿sabes qué? Con el banco Z, pues les dejé de pagar una tarjeta de crédito hace 10 años, o sea, no ahorita, ¿verdad? Ni siquiera te sale en el buró, pero se quedan los buró internos de los bancos, entonces, pues si no te dan toda la información, o si no tú, como asesor, no haces las preguntas correctas para obtener toda la información, pues es un retrabajo, ¿verdad? Y puedes perjudicar al cliente en estarlo metiendo en 1, 2, 3 bancos. O sea, lo que los meten en más de 3 bancos no están bien asesorados. Sinceramente. Sí. Nada más son quemones en buró de crédito. Sí, o sea, y luego ya el banco 1 dice, pues aquí le corrieron el buró, ¿qué encontraron ellos que yo no vi? Entonces empiezan a buscarle cosas donde no había nada, ¿verdad? Simplemente mal asesoramiento. De hecho, hubo un cliente, me río porque es muy, muy buen cliente, ¿verdad? También hemos tenido la oportunidad de asesorarlo. Gracias a Dios la vida le ha dado la bendición de poder comprar 2, 3 casas. Y la primera vez que me dijo, a ver, ¿por qué tengo que estar con un broker? O sea, ¿cuáles son las ventajas? Yo volteé, vi el reloj, le dije, son las 7:45 de la noche, para empezar, ninguna sucursal bancaria está abierta a esta hora. O sea, fue como que lo primero que se me vino a la mente, ¿verdad? Y él, me hizo el trámite un broker y no pudo, o sea, de otra marca. Bueno, y vamos a hacerlo, pero no me dijo que lo había metido. Una de las opciones ya la había metido, había ido creo que él antes, pero no me dijo, entonces fue pérdida de tiempo, ¿verdad? Sí. Al final le logramos, ¿verdad? Y bueno, en cada proyecto que ha tenido nos ha vuelto a invitar a sus proyectos, ¿verdad? Súper, sí, el servicio que comentas, que ahora sí que fines de semana te puede atender un experto hipotecario en horas, como dices que sucursal ya está cerrada, pues es un súper valor agregado. Sí, digo, y antes no estaba todo en línea, ¿verdad? Que tú pudieras bajar la solicitud, llenarla, etcétera. Pues no existía eso. De hecho, me acuerdo mucho de los planos, o sea, de los avalúos, que teníamos que ir a sacar el plano así, el que se doblaba, lo tenías que doblar perfectamente para que quedara de tamaño carta y poderlo entregar al banco, ¿verdad? Y luego lo empezabas a digitalizar con camaritas así, una parte, otra parte, y ahorita ya son los planos en AutoCAD, ¿verdad? Sí. Y ya con el sello también, porque tenían que ser los originales por el sello de registro público de la propiedad, los permisos. Para que los tomara. Sí, para que los considerara el banco, y saca la fotocopia al revés donde estaban los sellos y uno solo venía adelante. ¿Cómo cambian las cosas? Así, ya dije la edad, ¿verdad? Perfecto, muy bien, pues
ya sería todo de parte de las preguntas. Muchas gracias Te por la invitación. agradezco y pues al final, qué padre poder compartir este tipo de anécdotas para que todos puedan aprender acerca de los créditos hipotecarios y agradecemos mucho tu aportación en Entre Tazas. Muchas gracias por la invitación y no se pierdan el programa Entre Tazas, donde pueden aprender y divertirse un poco. Excelente, nos vemos.